Bueno, queremos continuar el mensaje reiniciando tu creatividad para trabajar. Comenzamos la charla previa examinando el Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Esta escritura describe el intento original de la existencia del hombre. También incluye el propósito y plan de Dios para la creación. Creo que todos nacimos con habilidad creativa y pasamos la vida con nuestra creatividad enterrada por virtualmente todos alrededor. Piensa sobre una pequeña niña con sus 64 crayones. Usando su imaginación, dibujando lo que tiene dentro. Si puedes verlo, puedes serlo. Y de un modo perdimos la habilidad creativa. Solíamos ser curiosos sobre todo. Dicen que para cuando una persona llega a los 5 años, del nacimiento a los 5 años, comienza a perder esa habilidad. Porque de algún modo, como padres, creemos que debemos moldearlos en la mediocridad. La creatividad que Dios nos ha dado no debe estar enterrada. Pero virtualmente todo alrededor está diseñado para enterrar la creatividad. Cuando eras niño hacías preguntas porque eras curioso. Pero luego tus padres dijeron, ¡shh! ¡No me molestes! Hablas demasiado. ¿Por qué haces esas preguntas? Y comenzaste a retroceder en vez de ir hacia adelante. El niño va a la escuela y solo porque no colorea dentro de las líneas lo llamamos rebelde. ¿O no nos damos cuenta que trata de salir de la caja en la que lo ponemos? ¿Estás escuchando? Debe haber lugar para la creatividad. Porque la sociedad seguido desanima la curiosidad. Porque apoya la conformidad. Y la conformidad nos roba la inspiración y la habilidad creativa. De un modo debemos encontrar la inspiración de nuevo. Buscar la caja de 64 crayones. Para comenzar a colorear nuestra vida. ¡Ay, vamos! Si tienes una televisión en blanco y negro hoy, alguien piensa que algo está mal en ti. No queremos una televisión en blanco y negro o una sola a color. Vamos, ahora queremos alta definición, HD, esa es la verdad. Así se ve claro. Así es como debe ser tu vida. Necesitas tu vida en HD, alta definición. Vamos, por favor. Pero como nos quedamos estancados en la vida, y debido a la presión a conformarnos, perdemos la inspiración. Quiero continuar revisando algunas cosas que aprendimos de la Escritura en Génesis capítulo 1 y 2. Ya te lo dije antes, estoy muy interesado en 2 capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En lo que a mí respecta son la Biblia original. Toda la información que lees después de esos 2 capítulos son para corregir. De algún modo está diseñada para hacernos volver. Y si creemos lo que Jesucristo vino a hacer, recuerda, Él dijo, bajé del cielo, no a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envía. Y la pregunta es, ¿a qué envió Dios a Jesús? Estoy seguro que no le envió para comenzar religiones. Estoy seguro que no le envió a decirte lo que no puedes hacer. Ya te lo dije, creo en un Dios que puede
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sigues aquí presente? Aprendimos que Dios ha creado un propósito para todo. Todo en la tierra tiene un propósito original. Todo. Cuando el hombre usa su habilidad para crear, hay un propósito para eso. No puedes tener creatividad sin propósito. El propósito conduce a la creatividad. Y cuando Dios creó la tierra, recuerda, la primera presentación que tenemos de Dios no es un gurú o alguien que tiene un gran ego que necesita aplausos. Ves a Dios en la escena creando. En el principio Dios crea. Y vemos la presentación de lo que Dios trataba de hacernos llegar. Es un Dios creativo. Y el propósito es el plan original de algo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Por qué estás aquí? Estas son preguntas que deben ser contestadas. No dejes que alguien te diga por qué estás aquí. Descubre por qué estás aquí. Y lo descubres regresando al plan original. Te darás cuenta que Dios tiene un plan. Él tiene un plan para todo. Si lees las Escrituras, encuentras en Proverbios capítulo 19 y verso 21, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Y todos tenemos una clase de plan. No vivimos la vida sin un plan. No construyes edificios sin un plan. No vas de vacaciones sin un plan. Vamos, es la verdad. Cada día tienes un tipo de plan. Planes para hacer algo después del trabajo. Planes para ver a dónde irás el fin de semana. Muchos son los planes en el corazón del hombre y tenemos un plan. Si no tienes un plan, significa que no te mueves. Los planes tienen un propósito. Los planes tienen un propósito. Y aquí dice que el hombre tiene planes, pero los del Señor prevalecerán. Lo diré así, los planes que tienes te limitarán. Los niños se graduarán de la preparatoria y luego planean ir a la universidad. Y después de ir a la universidad, planean trabajar. Ese es el plan. Bien, te gradúas de la preparatoria. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cierto? Pero dice aquí, solo los planes del Señor prevalecerán. Creo que a veces necesitamos dejar nuestro plan y preguntar a Dios su plan. ¿Ah? Si es su plan el que tendrá éxito, significa que va a funcionar. Lo que Dios diseña, lo diseña para funcionar. ¿Y para qué perder tiempo con lo que pienso? Quiero ir detrás de Él, vamos, por favor. Dios, ¿cuál es el plan? Seré como un niño, ¿cuál es el plan? ¿A dónde vamos? ¿Ya llegamos? Verás, la humanidad fue creada con el propósito de reflejar la gloria de Dios. Para eso es que fuiste creado. ¿Cuál es tu propósito? Reflejar la gloria de Dios y sus características en la tierra. Estás aquí para ser un reflejo de tu Creador. Para eso estás aquí. Estoy aquí porque mi mamá y mi papá se unieron y me tuvieron. No, no, no. Dios dice antes de formarte en el vientre, dijo, te conocía. Dios sabía lo que recibías cuando naciste. Eso debe emocionarte, debe elevarte. Eleva tu autoestima esta mañana. Dios puso su gloria a la vista cuando creó la tierra y te puso en ella. Para ese diseño, Dios te puso en la tierra para que reflejes la gloria de Dios. Y me entristece que nos corrompa la religión que trata de enseñarnos que la gloria de Dios es aleluya. Y las personas dicen, estoy en la gloria. ¿Qué rayos es eso?
Porque un minuto estás en la gloria y el siguiente estás maldiciéndome. Y cuando Moisés estaba en la gloria, y cuando él bajó de la montaña y tuvo que ponerse un velo sobre su cabeza, vamos por favor, cuando Jesús estaba en la gloria, luego el poder de Dios se manifestó y él sanó a la multitud. La gloria es el reflejo de las características de Dios. Lee en Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1 y 20 dice: pues desde la creación del mundo, ¿de quién? De Dios, sus cualidades invisibles se ven claramente. Y puedes ver los atributos, las características de Dios, la creatividad de Dios, solo yendo afuera. Porque cuando Dios vino y vio la tierra en caos, Él entró en la manifestación total de su gloria. Hágase la luz. Y dividió el agua de la tierra, y le habló a la tierra seca, y los árboles salieron. Gloria. Un bebé sale con su gloria entera cuando llega a ser adulto. Tú debes estar en tu gloria. Ya no eres una semilla. Ya no eres un esperma, digo la verdad. Eres un ser humano adulto. Debes reflejar la gloria. La gloria es vivir en la totalidad de tu potencial. Cuando un ave vuela, está en su gloria. Cuando un pez nada, está en su gloria. Vamos, cuando tú liberas tu creatividad y comienzas a diseñar alguna cosa en el planeta y dejas un legado, estás en tu gloria. Así es. No es lo que creíamos. No productivo. Dios creó al hombre para ser productivo, ¿no? Y Dios dice que sus atributos son claramente entendidos por lo que se hace. ¿Cómo es la gloria de Dios? Por las cosas que hacemos, incluso su poder eterno y naturaleza divina, así que no tenemos excusa. Y liberar nuestro potencial en la tierra será una manifestación total de nuestra habilidad creativa. Cuando liberamos todo el potencial, liberamos la gloria. Creo que reiniciar la creatividad no tiene que ver con impresionar a las personas. No hacemos cosas para impresionar a las personas. Las hacemos porque son parte del trato. No las hacemos para poder tener Es para lo que fuiste creado. Por eso es que Jesús nunca se emocionó y comenzó un club de fans en Facebook. Y luego le dijo a las personas: miren lo que hago. Cuando Jesús sana a alguien, ¿qué es lo que le dice? ¡Shh! No hagas un gran alboroto, eso es lo que hago. ¿Podemos hacer eso? Debemos apegarnos a lo que somos, en la gloria de Dios solamente. Porque solo es una manifestación de lo que somos. Jesús nunca hizo alboroto de la sanidad. Dijo: ve y muéstrate a los sacerdotes y vive tu vida. Él no dijo: ven y sígueme, para que puedas subir al escenario y otros puedan ver mi glorioso poder. Solo las personas inseguras hacen eso. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Entonces deben hacer lo que Él. ¿Cierto? Nunca hizo alboroto de las cosas. ¿Por qué? Porque Él no lo hizo para impresionar a las personas. Porque cuando inicias tu habilidad creativa, no tiene que ver con impresionar a otros, tiene que ver con permitir que nuestra luz brille para que la oscuridad de otras personas se ilumine. Estoy aquí por un propósito: iluminar a otros. Y aprendimos del Génesis 1, 26 al 28, que Dios le dio a cada uno la habilidad de ser creativo. Junto con esto, se nos dio la habilidad de
desplegar esa creatividad, no para ser empleado. Estamos aquí para desplegarnos, ¿cierto? Porque cuando Dios puso a Adán en el jardín, le dio unas instrucciones, lo desplegó. Sé fructífero y multiplícate. Eso no es emplear, es desplegar. Y es lo que debemos hacer, porque al leer las Escrituras, Dios no tuvo que venir a asegurarse de que Adán hacía su trabajo. Cuando Dios vino al terminar el día, fue a celebrar lo que hizo Adán en el día. ¿Ah? Al final del día, la Biblia dice que Adán caminó con Dios en la tarde. ¿De qué hablaban ellos? Te garantizo que hablaban sobre bichos y reptiles. Porque la Biblia dice que Adán nombró a todas las criaturas. Y él nunca fue a la Universidad de Minnesota o a Harvard. Para que tú puedas hacer o decir algo, alguien tiene que ponerlo en ti. Pero estaba guardado dentro de él. Todo lo que debía hacer era dejarlo fluir. ¿Ah? Estaba en su interior. Igual que el volar está en el ave y el nadar está en el pez. Vamos, por favor. La creatividad está en ti. Por eso necesitas conseguir tu caja de 64 crayones, una vez más. ¿Cierto? Y era para desarrollarse. Lo único que Dios esperó de Adán, la expectación es que debemos empujar los límites para crear el futuro, en vez de ser controlados por él. Bueno, siempre está empujando los límites. Las personas creativas siempre presionan los límites. Porque esto es lo que te limita. No muevas esto de aquí, no toques eso, no toques aquello, no hagas eso. Eso es limitación. Pero él presionó. Debe haber un modo mejor. Tenemos lo que tenemos y el crecimiento de la sociedad actual y la expansión de la creatividad porque alguien se dispuso a presionar los límites. De otra forma, todos estaríamos en una rutina. Una rutina es una tumba con 2 calles cerradas. Lo entenderás mañana. Dios no quiere que estés en una rutina en tu vida. Y por eso las personas se aburren. Por eso las personas se deprimen. ¿Por qué? Porque no tienen inspiración para crear. Bien dicho, Randy Morrison, bien predicado. Me gusta eso. Y debemos crear el futuro. Crear el futuro que quieres. Verás, estamos diseñados para ser representantes de la habilidad creativa de Dios en la tierra. Estoy aquí para representar al Creador, no un común y corriente representante pasivo. No me agradan las personas pasivas. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Tienes planes para el futuro? Bueno, no en realidad. Oro por ti. Hay mucho que aprender en la vida. También aprendimos que Dios nos preprogramó con un plan de carrera. Porque cuando le dijo a Adán, cuando lo puso en el jardín, le dio un plan de carrera. Esto es lo que debes hacer. Es lo que debes hacer aquí. Sé fructífero, multiplícate, llena, somete y ten dominio. Es un plan de carrera. Y él tuvo un plan de carrera para su vida. También tuvo un manual de operación. Y luego Dios le dio la capacidad de administrar, la capacidad de dirigir. Todo esto está diseñado para la productividad y no para la inactividad.
Lo que Dios te ha dado es para la productividad y no para la inactividad. No es para que te sientes en tu no hago nada y hagas algo. Dios no tiene espacio para personas inactivas. Bien dicho, Randy. Aprendimos que Dios nos dirige para cumplir con un requerimiento al cumplir nuestro propósito. Este requerimiento es aumentar, llenar, someter y tener dominio. Finalmente, descubrimos que estamos diseñados para desarrollar la creatividad a través del trabajo y una carrera. Esto es diferente a tener un empleo. Ahora recuerda esto, un empleo es una tarea controlada por la visión de alguien más a quien ayudamos a alcanzarla. Cuando vayas al trabajo mañana, vas a ir a asistir al hombre que se sienta en la gran oficina que tú quieres. Cuando el dueño viene, quiere saber si tú lo asistes ahí. Porque él te dice qué hacer. ¿Dónde poner el tazón? ¿Dónde está la taza? Porque él está detrás de eso. Es el diseñador. Es el arquitecto. ¿Cierto? Y por eso te empleó, para asistirlo a él. Es un empleo. El trabajo es desarrollar y aplicar tu talento y habilidad para las situaciones que te inspiren más allá de tu status quo. Cuando tienes inspiración para trabajar, vas a aplicar tus talentos y habilidades en situaciones que te inspiran. Porque no puedes liberar tu creatividad si no estás inspirado. Una carrera es lo que la habilidad creativa produce. Las personas se gradúan de la universidad y dicen, ¿cuál es tu carrera? No, primero debes descubrir cuál es tu habilidad. Porque a veces puedes ir y acumular mucha información. La información no es poder. La aplicación de la información es poder. Porque tú y muchos tienen mucha información sobre el dinero, pero no tienen nada. No solo es información, no solo acumules información. Y de una forma hay que encontrar el modo para desarrollar estas cosas que aprendemos, que trabajen para nosotros. Y cuando tienes una carrera, tu habilidad creativa produce cosas. La carrera puede durar una vida, debe durar una vida. Debe ser lo que hagas por el resto de tu vida. Puedes dañar mi reputación, pero seguiré siendo un hombre de integridad. Seguiré siendo un hombre que dice la verdad y declara la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre puedes reconstruir eso. Pero la integridad cuando se va, se va. Siempre el fruto de tus labios dando gracias a Dios. Siempre alabando a Dios, sin importar cómo se vean las circunstancias. Está conmigo, Él nunca me dejará o abandonará. Siempre está conmigo, incluso en el fin de la tierra. La vida de José, él necesitaba a los ismaelitas. Ellos iban hacia Egipto, es donde Dios lo quería. Si Dios lo hubiera querido en Europa, hubiera mandado a un europeo. Pero Él quería a un ismaelita. Él iría a Egipto. Debes estar donde Dios te asignó estar. Ahí es donde está tu bendición. ¿Siguen aquí? Y es lo que José hizo. José tuvo valiosos privilegios y serios rechazos en su vida. Esto le fue otorgado por su propia familia. Recuerda que las personas que más te lastimarán no son algunas que están a 11,000 kilómetros de distancia. No alguien que conociste en un tren y que fue rudo contigo. Las personas que más te herirán son las que conoces. Quien vive en tu casa. Tus parientes.
Hay unas personas que no quieren ir a casa en las fiestas. Temen ir a casa porque sé que va a pasar. En especial si Dios te bendice y tienes algunos miembros de la familia pobres. Te dan ganas de alquilar un auto viejo y llevarlo ese día. Porque si llegas ahí en algo lindo, tú... Pero... ¿Cuántos saben de qué hablo? Siempre tienen un... Son celos. En vez de regocijarse y decir, hermano, qué grandioso. Y tú decirte, sí, Dios lo hizo, ellos no dicen, ¡ay, qué bueno! No, dicen, Él nunca hizo nada por mí. Porque tú nunca tuviste fe. Si Dios hace algo por ti, significa que tú haces algo por Dios. ¡Ay, vamos! Los miembros de su familia, ¿por qué? Porque su padre lo favoreció. Y si lees la historia, Jacob tenía serios problemas con sus hijos, con 10 en especial. Ellos siempre se metían en problemas, dando mala fama al apellido de la familia. Pero José era, a veces los acusaba, pero él decía la verdad. Él decía, papá, están actuando como tontos. ¿Verdad? Querían hacer cosas sin que el padre no supiera, pero él siempre habló con su padre de lo que sucedía. Y José, él era fiel al cuidar los animales de su padre, siendo responsable. Ellos eran irresponsables. Así que José decía, ¿saben qué? Voy a bendecirlos. Y debido a eso tenían celos. Las personas siempre sienten celos cuando Dios te bendice. Viene con persecución. Recibirás todas esas cosas en la vida con persecución. ¿Correcto? Así que no te sorprendas, amigo, las personas me odian. ¿Qué esperabas? Pero Señor, sigue bendiciéndome. Vamos. Ahora, no solo eso, ellos lo desfavorecieron, tratando de asesinar su sueño. Y después de que lo vendieron a los ismaelitas, terminó en Egipto y fue comprado por Potifar. Y lo tenía en su casa y le iba muy bien. Él subía la escalera del éxito hasta que se encontró con uno de los problemas. La esposa de Potifar. Nunca sabrás qué clase de carácter tienes hasta que te enfrentes a la esposa de Potifar. O esposo. ¿Cierto? Y es la única forma que sabrás si lo tienes o no. Ahora, José, él pudo llegar a un arreglo, y esto es algo que creo que como creyentes debemos entender. Dios nunca quiere que comprometamos nuestros valores, porque la sociedad no crea en ellos. No comprometas tus valores. Nos guste o no, podemos fluir con la corriente, pero luego viene la convicción. Y te quedas como roca. Inamovible. ¡No lo haré! Mi Dios sigue siendo Dios. Sigue en el trono, sigo creyendo en Dios. No importa lo que la sociedad diga. Así es como debemos volvernos. Y no podemos sucumbir a la presión de la sociedad. Siempre, uno debería adorar a Dios. Había un predicador, él ya murió, ahora lo conoces. John Austin era su nombre. Bueno, él entró a un juego, a ver un juego de béisbol una vez, y estaba sentado, y las personas delante de él habían bebido demasiado, estaban muy bebidas ya, y cada vez que ellos decían malas palabras, gritándolas así, él los escuchó un rato, tenía a su hijo pequeño con él, así que decidió esto. La siguiente vez que lo digan voy a gritar aleluya, alabado el Señor. Así que cuando el tipo maldijo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El tipo lo vio, él dijo, bueno, ¿tú sirves a tu Dios el diablo? Yo sirvo a mi Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, por favor. Bien, y así es como nosotros lo hacemos. Defendemos la verdad. Nota lo que la palabra dice. José pudo ceder. No había nadie en la casa. Nadie lo notaría. No había Twitter entonces. O Facebook tampoco. Él pudo salirse con la suya durmiendo con ella fácilmente. Pero luego ella tendría algo sobre él. Lo que haces en la sombra se revelará en la luz. ¿Estás oyéndome?
¿Crees que te saldrías con la tuya? No lo harás, no te saldrás con la tuya con esto. De algún modo las personas publican. ¿Correcto? Pero la Biblia dice que él se rehusó. Se rehusó a lo que ella quería hacer. Luego ella lo acusó falsamente de mala conducta y ella trataba de dañar, ¿qué? Lee esto, su reputación, pero no podía tocar su integridad. Puedes dañar mi reputación, pero seguiré siendo un hombre de integridad. Seguiré siendo un hombre que dice la verdad y declara la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre puedes reconstruir eso. Pero la integridad, cuando se va, se va. Debemos pelear más para mantener nuestra integridad. ¿Cierto? Más que otra cosa en este mundo. Su reputación no le era de mucha importancia, su integridad sí. Cuando sus hermanos le quitaron su abrigo, intentaban ¿qué? Quitarle y sabotear lo que iba a convertirse. Todo lo que te pasa en la vida es para evitar que te conviertas en lo que Dios te prometió. Todo. Jesús no recibió ataque del diablo hasta que fue bautizado en el río Jordán. ¿Conoces la historia? Fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua y una voz del cielo dijo: «Este es mi amado Hijo, con quien estoy complacido», e inmediatamente fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y dónde tentó el diablo a Jesús? En el área de su vida en la que él ya era aceptado por Dios. Cuando Dios dijo: «Este es mi amado Hijo con quien estoy complacido», eso ya lo estableció, fue validado. ¿Y qué trató de hacer el diablo? Quebrantarlo. Es lo que el diablo intenta hacer, quebrantarte. No eres salvo. Si fueras salvo, ¿por qué te pasa esto? Y muchas personas se condenan porque las cosas no van bien. Creen en Dios por sanidad y enferman. Creen en Dios por prosperidad y están en la quiebra. Recuerdo cuando comencé a creer en Dios por todas las cosas y, bueno, algo salió mal. La lavadora se descompuso. ¡Rayos! Puse las manos, muerta. ¿Por qué? Porque tuve una revelación de eso. Dios, si siembro, cosecharé, ¿cierto? Así que creí en eso y todo estaba mal. Cada vez que tengas una visión, prepárate para el ataque. Porque el diablo no se quedará sentado y solo verá que seas bendecido. Eso. No, él te atacará. Cuando Dios tenga un llamado en tu vida, Satanás te atacará. Si no recibes un ataque, no es llamado de Dios. Dios le dijo a Pablo: «Sufrirás grandes cosas en mi nombre, habrá persecución». Es parte del viaje, las cosas irán mal. Cuando Dios te bendiga, envía una persona a tu vida. Cuando el diablo te maldice, envía una persona a tu vida. Tendrás que lidiar con personas. Y no a todas les agradarás. Oye, supéralo. No a todos les agradarás. Hay personas, no me agradas. Yo digo bien. Vamos. Pero muchas veces en la vida que pasa nos deprimimos porque las cosas van mal. Las cosas irán mal en tu vida. Pero eso no debe evitar que confíes en Dios. Es lo que José hizo. ¿Sabes que Adam está sentado ahí? Él y su esposa se sientan ahí. Él es un hombre joven. Vamos a ordenarlo, alabado a Dios, en el siguiente apoderamiento. Es un joven que ama a Dios. Él solía ser mormón y fue salvo. Ponte de pie, Adam. De pie, que todos te vean. Bien, este hombre ama a Dios. Él dijo: «Pastor, quiero tocarlos. Así que se fue en viajes misioneros para tratar de tocar a las personas. Luego fue a la universidad y no te molesta que comparta esto, ¿verdad? Esto se ve internacionalmente. Incluso personas que te persiguieron verán esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está bien? ¿De acuerdo? No hay vuelta para atrás. De acuerdo, bien. Pero bueno, estaba en la escuela y entonces él estaba en una capilla y estudiaba esto. Él solo compartía el evangelio. Y no sé cómo salió esto. Él comenzó a hablar de un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, en una escuela de creyentes. Él fue confrontado por lo que predicó. A algunas personas no les agradó lo que dijo. Así que lo persiguieron. Y él es un chico lindo. No lo oigo decir cosas malas sobre las personas.
Amigo, ellos fueron duros con él y no querían poner el mensaje en internet. ¿Por qué? Porque, bueno, hacía ruido. Él vino y me dijo, cálmate, es parte del paquete. Si estás cerca de mí serás perseguido. Te volverás controversial. Vamos, por favor. Así es, pero esto parece que es algo malo que le pasó. Así que uno de los donadores de la universidad, creo que es rico, tomó efectivo, puso mucho dinero en la universidad. Supo lo que pasó porque el hijo de ese hombre va a la universidad. Le dijo a su familia. Su familia dijo, ¿qué? Así que la familia habló con la universidad y dijo, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios puso a ese chico en esa universidad, sabiendo que tú estarías ahí, sabiendo que tú predicarías el evangelio y a alguien no le gustaría, ¿cierto? Y cuando Dios te bendice, Él envía a una persona. Ahora, este hombre decidió escuchar todos tus mensajes y las cosas que dijiste e hiciste y decidió que va a apoyar su ministerio. Vaya. Cuando él me dijo esta historia dije, yo también quiero estar ahí, parece que eres hermano bendecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Viene con persecución. Siempre que intentes creer en Dios, alístate para el ataque. Y a muchos no les agradó eso. Si quieres oír que nada saldrá mal, ¿tú quieres oír, bueno, que siempre serás bendecido? Lo sé, solo que no es así el ser creyente y no es así la realidad. En este mundo tendrás tribulación, tendrás problemas. Lo vemos en la vida de José. Él tenía un sueño, pero también sufrió persecución, también tuvo problemas. Verás, amigos, si vamos a representar a Dios en la tierra, debemos proteger nuestro carácter. Porque es más importante que tu habilidad. Exaltamos la habilidad o el don, pero Dios exalta el carácter. ¿Qué eres cuando nadie te ve? Ese es el verdadero tú, ¿cierto? No la persona que vemos ahora. Si Hollywood se va a la huelga, solo vayan a las iglesias, ahí encontrarán muchos actores. Todos contentos y lindos. Tomando la mano de tu esposa, pero le das la mano afuera. Las personas no ven lo que haces cuando nadie ve, pero Dios sí. Tú debes ser el mismo todo el tiempo. Hay una cosa que saben sobre mí, soy el mismo todo el tiempo. Soy así ahora, soy así cuando estoy solo. No espero para gritar y adorar a Dios hasta que lleguen aquí. Si mi staff quiere encontrarme, solo deben escuchar a alguien cantando. ¿Por qué? Porque es la forma que vivo mi vida. Glorificando a Dios siempre, agradeciendo a Dios, siempre creyendo, siempre confesando, siempre declarando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Siempre el fruto de tus labios dando gracias a Dios. Siempre alabando a Dios, sin importar cómo se vean las circunstancias. Está conmigo. Él nunca me dejará o abandonará. Siempre está conmigo, incluso en el fin de la tierra. ¿Estás oyéndome? José estaba consciente de Dios. José estaba dispuesto a renunciar a su reputación para poder aferrarse a su carácter. Verás, amigo, nuestra reacción a la adversidad determina si nuestros problemas nos maldicen o bendicen. Lo que te pase va a bendecirte o maldecirte. Es tu decisión. Porque no puedes maldecir lo que Dios bendijo. Él no dijo, bueno, soy solo una víctima. Él ni siquiera lo mencionó. Ya te lo he dicho, una víctima es simplemente una persona que continúa repitiendo la misma cosa. Soy víctima, soy una víctima. Cuando eres abusado, sí, eres la víctima del egoísmo de alguien más. Pero después, si no sanas de eso, te vuelves un voluntario de tus pensamientos de seguir siendo una víctima. De algún modo, debes superarlo. José se dio cuenta, sí, iré a donde sea con Dios. Y en realidad debo superar lo que suceda en mi vida. Tenemos dificultad para superar situaciones. Algunas personas las siguen mencionando. Cuando tenía 5 años no recibí una galleta. Tienes 50 años ahora, sigues hablando de eso. Eso me dolió, aquello me dolió. En realidad, cuando mi mamá no me dio esa galleta ese día, por Dios, ve y compra un paquete entero o una caja.
Vamos, no puedes vivir en el ayer. No puedes ir hacia el frente viendo por el retrovisor. Nota que el parabrisas y el retrovisor están frente a ti, pero el retrovisor es lo que ves para atrás, todo se hace más y más pequeño. Por eso es que hacen el parabrisas más grande que el retrovisor. Porque la idea es que no te enfoques en el retrovisor. Cuando te enfocas en el retrovisor, puedes tener un accidente. Bien dicho, pastor. José era un pensador futurista. Él pensaba más en su futuro, se preocupaba más en su futuro que su pasado. La conducta de José estaba libre de reproche. Él vivía su vida de una manera irreprochable. Y debido a eso mejoró sus circunstancias y redujo su infortunio. Porque cambiaba con Dios. A los ojos de Dios, tu infortunio será reducido y tus circunstancias mejorarán. Porque cuando caminas con Dios, las cosas suelen mejorar. Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las angustias del justo constante, pero el Señor lo librará de todas ellas. El hombre confronta las constantes, y esa es la palabra, constante. Es que Dios siempre trabaja con personas que son constantes en su andar. No aquellos que están aquí un día y se fueron al otro día. Nosotros queremos que Dios sea constante, ¿cierto? Queremos que Dios responda a todas nuestras oraciones. Queremos que Dios nos proteja. Queremos todas esas cosas de Dios, pero no somos constantes con Él. El problema nunca es con Dios. Cuando tú culpas a Dios por tu problema, Dios no es el problema. Es tu inconstancia. Si Dios nos tratara como lo tratamos, estaríamos en serios problemas. Porque en la vida debe ser constante. Después de 40 años, algo que conoces de mí es la constancia. En 40 años, nunca comenzamos tarde. Todos tienen reloj aquí y saben cuándo. Son 8:30 o las 11 en punto. Quiero oír bienvenidos a Sentido Común. Porque si no lo oigo, alguien pagará por ello. Somos constantes. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios constante. Dios siempre está en el lugar correcto, al momento correcto. Y tú dices, ¿por qué no se presenta? No, aguarda un minuto. No dudes en la oscuridad de lo que Dios te muestra en la luz. Entiende que Dios trabaja detrás de escena. Él establece nuevos lugares. Él hace cosas que no ves que hace. Él mueve piezas a tu alrededor. En la vida de José, él necesitaba a los ismaelitas. Ellos iban hacia Egipto. Es donde Dios lo quería. Si Dios lo hubiera querido en Europa, hubiera mandado a un europeo. Pero él quería a un ismaelita. Él iría a Egipto. Debes estar donde Dios te asignó estar. Ahí es donde está tu bendición. Donde Dios te asignó estar, y debemos enfocarnos en las asignaciones de Dios para nuestra vida. Donde Dios te asignó ir, estar ahí. Tal vez sea inconveniente, pero si Dios dijo que estemos ahí, estamos ahí. Debemos ser constantes en nuestro andar con Dios. Constantes en fe. Constantes en obediencia. Ese es el Dios. Él nunca nos bendice más allá del último acto de desobediencia. Él fue obediente. No peleaba y decía, no quiero estar aquí. Ni siquiera mencionó eso. Él dijo, Señor, si aquí me quieres tener, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. ¿Correcto? Porque donde estamos, Dios está. Y mientras desarrollaba su carácter, José ganó las herramientas necesarias para manejar posiciones de más alto nivel. No creo que podamos pararnos para ser bendecidos por Dios, porque algunos no están listos para ser bendecidos. Versos del 4 al 10. Este es mi verso favorito de las Escrituras en la Biblia. Esto es lo que me liberó y me hizo quien soy hoy. Luego la palabra del Señor vino a mí diciendo, antes de formarte en el vientre, te conocía.
Antes de que nacieras te santifiqué. Te ordené ser profeta de las naciones. Nota que Dios hablaba con Jeremías y él dice, antes de formarte, te conocía, te santifiqué, te ordené. Lo diré así. Jeremías debía ser hechura de Dios. Luego Jeremías dijo, Señor, espera, no puedo hablar por ti, soy joven. El verso 7 dice, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque debes ir a donde te envíe, y lo que te mande, tú lo dirás. No temas de sus rostros, pues yo estoy contigo para protegerte, dijo el Señor. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y para edificar y plantar. Ay, me encanta este verso de las Escrituras porque cuando lo leo sé que Dios habla, y cuando Él habla, nunca habla sobre el futuro desde nuestra posición de debilidad. Porque cuando Dios dijo a Jeremías, te he formado, te he santificado, te he ordenado, Jeremías dijo, pero Señor, tú no entiendes. Y a veces siempre queremos decirle a Dios que Él no entiende. Señor, tú no entiendes por lo que estoy pasando. Señor, tú no entiendes esto. Pero Dios dijo a Jeremías, necesitas dejarte de tonterías, porque no digo esto basado en dónde estás. Digo esto basado en dónde puedes estar. Y Dios siempre nos ve desde su punto de vista de fuerza, nunca desde nuestra posición de debilidad. Y solo eso debe emocionarte al entenderlo. En cuanto a Dios concierne, desde que te hizo, encajas. Pero el mundo alrededor quiere que encajemos en su molde y sus conceptos de cómo deberíamos ser, lo que debemos decir. Y hoy en este mundo debes cuidar lo que dices. Pero Dios dice, cuando pongo una palabra en tu boca, solo dila. Vamos, es verdad, ¿cierto? Porque la palabra del Señor siempre es correcta. Las personas no quieren oír la verdad de la palabra de Dios ahora. Pero Dios dijo a Jeremías, te he llamado, te he ordenado, te he ungido. No trates de encajar en el molde en que te ponen los hombres. Sé la persona que diseñé en ti. Tú eres el único tú que existirá en este planeta. Tú eres el único tú que Dios ha creado. Tú eres el único tú que está vivo ahora. Y después de que te vayas no habrá más tú. ¿Y por qué no comienzas a ser tú? ¿Verdad? Sé ese tú que Dios creó en ti. Y estamos en este tema, sé único, sé tú mismo, que se basó en la historia de David. Y vemos que David no encajaba en la categoría en que sus padres lo pusieron. Verás, descubrir dónde encajamos en un esquema de la existencia terrenal viene donde hay una natural, claro que sí, una natural conexión. Cuando hay una conexión natural, y debemos conectarnos a lo que es natural a nuestros movimientos. Natural a la forma. Tenemos muchas personas falsas afuera. Cada vez que quieres ser alguien más, te vuelves falso. Una farsa. Dios creó personas originales. Dije, Dios creó personas originales. Pero muchos creemos que no podemos ser la persona que Dios creó en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos encajar bien en una cultura que nos aplasta en un molde y trata de formar nuestra mente de cierto modo, en vez de decir, aguarda un minuto, no, quiero ser ese que Dios creó en mí. Quiero sacar a la persona que Dios creó. ¿Puedo decirte esto? ¿El verdadero se presentaría? Y la última vez que hablamos, los eventos de la vida que sucedieron en el viaje de David, desde ser un pastor a volverse rey, y los principios que aprendimos que lo llevaron ahí. Esto salió del 1 de Samuel, capítulo 16 y 17. Y usé los principios de la palabra porque los principios son verdades eternas, que funcionan en cualquier cultura cuando se aplican correctamente. Principios. El principio de la siembra y cosecha depende en la semilla puesta en la tierra. No importa dónde vivas en esta palabra. Si quieres tener una cosecha, debes plantar una semilla. ¿Cierto?
Y la cosecha que salga de la tierra sale porque la semilla se puso ahí. Solo obtienes lo que pones. ¿Cierto? Y ese es el principio. Mientras la tierra permanezca, Dios dice que la siembra y la cosecha nunca cesarán. Así que Dios nos dio ciertos principios cuando se aplican correctamente. Y debes aplicarlos correctamente de la forma que Dios quiere que se apliquen para obtener resultados. Queremos resultados de la palabra de Dios, pero no la aplicamos correctamente. Las Escrituras dicen cómo Dios vigila su palabra para cumplirla. Él vigila su palabra. Y previamente hablamos que la validación de David para volverse rey de Israel no vino de las expectativas de su padre o su aprobación de él. Porque su padre no esperaba mucho de David. Su padre nunca aprobó a David. Porque cuando Dios quiso un rey, envió a Samuel a la casa de Isaí. Él dijo, te mostraré al elegido y lo ungirás. Nunca le dijo quién era. Cuando Samuel llegó ahí, al primero que vio pensó que era el elegido. Y Dios lo rechazó. Isaí trajo a sus otros 6 hijos ante Samuel y Dios los rechazó a todos. Luego Samuel preguntó a Isaí, ¿hay otro hijo? Y luego Isaí, casi como confesando, dijo, tenemos otro, pero él no es tan importante, tal vez no lo necesites. Él dijo, no haremos nada hasta que lo mandes traer. E Isaí tuvo que mandar por él, y David enfrentó tanto rechazo de su familia. Ellos no lo aprobaban, pero Dios lo ungió y señaló a David para ser rey. Fue un proceso para que David se desarrollara a través del proceso que Dios creó para que David se desarrollara. Ese proceso lo ayudó a desarrollar habilidades emocionales para manejar el rechazo sin ser dañado en el proceso. ¿Te imaginas vivir en una casa donde nadie cree en ti? Las personas a las que admiras, las personas de las que esperas validación, nunca te la dan. Y David tenía baja autoestima con la que lidiar. Aunque fue ungido, Dios dice, te he preparado para caminar en la unción. Ahora, hay puntos clave que descubrimos de los eventos durante el viaje de David. Número 1, cuando Dios tiene algo para nosotros, Él puede hacer que las personas que nos subestimaron vengan a encontrarnos. ¿Oyeron eso? Cuando Dios tiene algo para ti, Él tiene la forma. Dios, ¿sabes qué? El modo del Señor siempre es correcto. Dices, no hay modo. Siempre hay un modo. Nunca digas, no hay un modo. Porque cuando Dios tiene algo para ti, cuando Él dice que serás grandioso, cuando Él dice, te escojo, cuando Él dice, te acepto, no te preocupes. Porque las personas te aceptan basados en su concepto de ti. Lo que creen de ti. Y ellos lo toman o lo dejan. Pero Dios, desde el principio del tiempo, antes de formarte, te conocía. Dios sabe lo que puso dentro de ti. Y Él sabe cómo sacarlo. Cuando el hombre te rechace, tú no te molestes. No consigas un arma y dispares al jefe y luego a ti. Eso es cobardía. Te despiden del trabajo, sonríe, ve al jefe y dile gracias por el ascenso. Volveré a comprar su compañía. Así es. Y Dios tiene una forma de hacer que las personas que te subestimaron vayan a encontrarte. Es lo que Samuel dijo. Ve y manda por él. Las mismas personas que lo rechazaron tuvieron que buscarlo. Llevarlo ante la presencia del hombre de Dios. Y Dios dijo, Él es el elegido. Número 2, cuando Dios llama a alguien, siempre estaremos siendo productivos haciendo algo, aunque tal vez parezca insignificante a nuestros ojos. Cuando David fue llamado, no estaba solo sentado comiendo frituras. No estaba solo ahí viendo televisión. Cuando llamaron a David, estaba ocupado. Estaba haciendo algo. Dios no llama a personas flojas. A cualquiera que Dios llama, lee tu Biblia, cada uno de los que Dios llama siempre son productivos. Cuando Él llamó a Pedro, Santiago y Juan, ¿hacían qué? Estaban pescando. Dejaron algo que hacían. No puedes dejar nada para hacer algo. Dios te alejará de algo que hagas y te dará algo más grande para hacer. ¿Están oyéndome? Así que si sientes que Dios tiene un llamado en tu vida, no seas flojo. A veces las personas dicen que sienten el llamado de Dios. Los veo y digo, es mejor que trabajes.
Las personas que son productivas son las que Dios llamará. Número 3, cuando creemos que nos olvidaron, Dios coordinará detrás de escenas, discusiones y recomendaciones que aumentarán nuestra habilidad para ser bendecidos. Me gusta eso. Nunca pienses que te olvidaron. Al momento que David fue ungido, Samuel ungió a David, la Biblia dice que Samuel se fue y regresó a Ramá. Y ahí estaba David parado en la sala con su familia, con la boca abierta. ¡Ay, no lo puedo creer! Goteando el aceite. ¿Qué hago? ¿A dónde voy ahora de aquí? Y su padre dijo, vuelve y cuida esas ovejas. Y aunque David fue ungido, aún tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas. No renunció a esa responsabilidad. Él cuidó las ovejas de su padre. Pero hubo discusión. Y al leer en el capítulo 16, la última parte del capítulo 16, dice, Dios orquestó un evento donde el rey Saúl tuvo problemas, tuvo un estado de emergencia, tuvo unos problemas mentales y emocionales y no podía arreglarlos. Y entonces hablaban sobre cómo podían ayudar a su rey, y un hombre recordó a un joven en casa de Isaí. Él dijo, conozco a alguien. Porque buscaban a alguien que fuera un especialista en un área que pudiera ayudar al rey Saúl. Debes volverte bueno en lo que haces. Debes volverte bueno en tu oficio. No puedes hacerlo a medias. Porque ninguno llegará a donde queremos estar sin que alguien nos recomiende. ¿Me oyeron? Alguien tiene que recomendarte a ti. Él tuvo una recomendación. Ellos dijeron, conocemos al hijo de Isaí, pues lo hemos visto. Vieron cómo funcionaba, vieron cómo tocaba el instrumento que Saúl necesitaba para ayudarlo. Y las personas, Dios hará que las personas muchas veces detrás de escenas hablen sobre ti. Me pregunto qué están diciendo sobre ti ahora, porque alguien hablará sobre ti. ¿Están oyéndome? Algunas personas dicen, están hablando de mí. ¿De qué están hablando? ¿Qué dicen sobre ti? Las personas solo hablarán sobre ti basados en la exposición que des de ti mismo. Y si tu exposición es negativa, dirán cosas negativas. Si tu exposición es positiva, dirán cosas positivas. ¿Ah? Si estás quebrado, hablarán de ti. Si eres rico, hablarán de ti. Así que, ¿por qué no te haces rico para que hablen sobre ti? No quiero que hablen de que estoy quebrado. Ajá. Hablan sobre mí. ¿Sobre qué hablan? ¿Están oyéndome? Recomendaciones. No puedes llegar a un lugar en esta tierra sin que alguien te recomiende. Alguien que hable a tu favor. Eso le pasó a David. La cuarta cosa que descubrimos es que nuestros dones solo florecerán cuando reconocemos nuestra habilidad de hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. Más de lo normal. David tenía multitalentos. Cuando preguntaron por la persona y la recomendación fue, buscamos a alguien que sea hábil, alguien que pueda hablar bien, alguien que no temiera a la guerra, alguien que tenía habilidades, y luego agregaron alguien que sea guapo. Y la Biblia dice que el Señor estaba con él. A veces decimos, soy creyente y soy solo un pobre, quebrado, enojado y triste. Solo vemos creyentes en la luz, esos santurrones. Si alguien es atrevido y fuerte, bueno, en realidad no es un creyente. Los creyentes verdaderos son humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es simplemente reconocer que no llegaste a donde estás solo. ¿Eh? Dar crédito a quien crédito merece. Tú estás donde estás y yo estoy donde estoy basado en Dios. El estilo de vida que vivo ahora, el estilo de vida que vives ahora, estás haciendo lo correcto, eres una persona honesta y estás cuidando a tu familia. Amas a tu esposa o esposo. Tú haces todas esas cosas no por ti. Has olvidado de dónde vienes. Es debido a Jesús.
Es debido a lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que sé humilde al reconocer lo que Él hizo en ti. ¿Me oyes? Dios ungió a David para hacer lo que hizo. Dios te ungió. Recuerda lo que dijo a Jeremías: antes de formarte en el vientre te conocía. Y debemos dar crédito por nuestra vida a Dios. Me encanta cuando las personas dicen: solo quiero agradecer a Dios. No importa quiénes son, al menos agradecen a Dios. Ellos lo reconocen. No llegué aquí yo solo. Así es. No puedes decir que te hiciste a ti mismo porque mientes. Tuviste una mamá de quien naciste. Número 5. Dios solo nos dará favor con las personas que importan en nuestro destino. ¿Oyeron eso? Dios solo te dará favor con las personas que importan en tu destino. Las personas que importan. Hay personas que no importan. ¿Por qué vivimos la vida tratando de complacer a todos? No todos están atados a tu destino. Queremos agradarle a todos. Solo quiero agradarle a las personas atadas a mi destino. Esperaré un poco para que lo asimilen. Porque si no estás atado a mi destino, lo que digas no hará una diferencia. Ellos hablan sobre mí. ¿Están atados a tu destino? ¿Están en el camino que Dios estableció que siguieras? Si no, no te preocupes. Leímos que Jesús nunca prestó atención a las personas. ¿Por qué? Porque Él sabía qué había en ellos. No estaban atados a su destino. Y su enfoque no estaba en ellos. Pablo dijo: si vivo para complacer al hombre, no seré un sirviente de Cristo. ¿Siguen aquí? Encontremos a las personas que están atadas a nuestro destino. Y el rey Saúl estaba atado al destino de David. Y por eso recibió favor. Número 6. Nuestra misión nos da acceso al punto donde finalmente terminaremos. Nos da acceso. Le dio a David acceso al punto donde finalmente terminaría. Acceso. Él fue llevado al palacio del rey, porque ahí es donde iba a pasar su vida. Así que fue llevado para que conociera el reino. Pudiera aprender cómo funcionaba el reino. Y Dios te llevará a puntos donde finalmente terminarás para mostrarte cómo es. Es por eso que antes de ir a la tierra prometida, Dios envió a Josué, Caleb y 10 espías a la tierra prometida para verla, para espiar y ver si era todo lo que se decía. Dios los envió ahí para espiar, porque he descubierto que no puedes guiar personas donde nunca has estado. Por eso Moisés nunca entró a la tierra prometida. No podía ir ahí, nunca estuvo ahí. Así que Dios tuvo que usar a Josué, porque si Dios hubiera usado a Moisés para guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida, habría matado a Rahab. Él no sabía que Rahab tenía un trato con Josué. Si te ayudo, tú me ayudas también. Vamos, por favor, tienes que aprender a ayudarte. Claro que sí. Ella dijo: voy a hacer que esto sea para mi ventaja. Y cuando entraron a la ciudad, ella tenía una túnica escarlata colgada afuera, y Josué dijo: pueden destruir todo, pero no esa casa, porque tenemos un pacto. Si Moisés hubiera entrado, él le habría volado la cabeza. No puedes dirigir personas donde nunca has estado. Así es, y por eso Dios te llevará a lugares donde veas cómo funciona y cómo funcionan las cosas. Número 7, si estamos dispuestos a hacer las cosas que podemos hacer por temporada, Dios abrirá la puerta para nosotros para hacer las cosas para las que fuimos escogidos y asignados, destinados a hacer. Dios te tiene destinado a hacer ciertas cosas. Pero muchas veces, el tiempo tal vez no es el correcto. ¿Y qué pasa? Debes ser consistente en las cosas que haces ahora. David servía a su padre. David era un pastor. Él servía a su padre cuidando a las ovejas. Él hacía eso, pero fue ungido para ser rey. Él no abandonó su responsabilidad de ser pastor. Hoy continuaremos estudiando el segundo evento. Recuerda, el primero es que Dios orquestó cuando el rey Saúl tuvo un problema en su vida. Necesitaba a alguien, David era ese alguien. Y el segundo evento que Dios orquestó para promover a David de pastor a rey fue lidiar con Goliat. Yo descubrí en la vida que hay siempre un Goliat o adversario que estará entre
tú y tu destino. No creas que tendrás una promesa de Dios y todo será fácil. Y queremos vivir la vida. ¿Y por qué me pasa esto? Así que dices que debería pasarle a alguien más. No importa qué te prometa Dios, tienes que pelear por ello. Él prometió a Israel la tierra prometida. Pelearon por ella. Resistieron fuertes. No creas que irás por la vida sin golpes. Hay adversarios allá afuera. Hay cosas que tratarán de bloquearte para que no llegues a donde Dios quiere que estés. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice en la 1 de Corintios capítulo 16 y verso 9. 1 de Corintios 16 y verso 9. Oye lo que Pablo dice. Porque se me presentó una oportunidad eficaz a pesar de que hay muchos adversarios. Él dice, se han abierto puertas para mí, pero hay muchos adversarios. Un adversario es todo lo que nos impide progresar o avanzar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es un adversario. Todo lo que nos impide hacer un avance. Sabes que tenemos un edificio que tratamos de vender por el último año y medio y cada vez que tenemos un comprador, tenemos a un Goliat, el consejo de la ciudad, así es como yo los llamo, Goliat. Desaprueban. El primero, desaprobado. El segundo, desaprobado. Tenemos otro actual, debimos cerrar la semana pasada, desaprobado. Es un Goliat. Ese es el enemigo. Es malo. Ya lo dije. El enemigo usará a quien sea. Recuerda, cuando Dios te bendiga, Él envía una persona a tu vida. Cuando el diablo va a maldecirte, envía a una persona a tu vida. Debemos aprender a discernir a las personas que entran en nuestra vida. Lo que Dios te prometa, tendrás que pelear por ello. Deberás resistir, porque el enemigo, el adversario, hará todo en su poder para alejarte del éxito. La adversidad no se controla. Lo que podemos controlar es cómo reaccionamos a ella, cómo reaccionamos. Puedes reaccionar con miedo, o reaccionar con abatimiento, o puedes reaccionar con audacia y fe y pararte aquí y decir, no nos van a mover. En el nombre de Jesús, creemos en Dios. Vamos, por favor. Así es. Y a veces tienes que mantenerte firme. No necesitas el permiso de nadie cuando Dios te da una misión. ¿No es maravilloso al leer este mensaje cómo David fue de pastor a rey? No hay diferencia en dónde comienzas en la vida, porque no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y yo creo que la vida es un progreso. Puedes comenzar de un modo y te mueves para estar en otro lado. Siempre le digo a las personas que no deben morir donde nacieron, porque creo que Dios tiene tanto para nuestras vidas y a veces lo perdemos porque nos conformamos con lo que tenemos en la vida. No te conformes con lo que tienes ahora. No permitas que tu ambiente te atrape y haga que te quedes donde estás. Yo creo que a pesar de tu ambiente, Dios puede usar una persona para decirte una palabra que te animará, y por eso estamos aquí, para animarte a darte cuenta que no debes conformarte con lo que tienes, porque creo que hay un rey en ti, una reina en ti. No importa quién seas, Dios tiene un plan especial para tu vida. Bueno, antes de irnos hoy, no olvides que puedes escribirnos, compartirnos tu testimonio, y puedes entrar en Facebook y comunicarte y hacernos saber lo que Dios hace en tu vida, porque cuando leo los mensajes que nos envías, en realidad me inspira a continuar llevando estos mensajes para ti. Hasta la próxima, mantén la frente en alto y nunca lo olvides. Dios te ve porque tiene un gran plan para tu vida. Dios te bendiga.